patología testicular, si hablamos desde el punto de vista de métodos de diagnóstico, la ecografía es la que tiene mayor importancia, ¿no? Nada de rayos X, nada de tomografía, ni siquiera de resonancia magnética. Básicamente, por ser una zona de fácil acceso para el ecógrafo, pues por la ecografía se puede diagnosticar casi todo, salvo tumores, salvo estadiaje, perdón, de tumores testiculares si necesitamos una tomografía. Pero de ahí toda la gama de lesiones testiculares o enfermedades testiculares se puede hacer el diagnóstico por ecografía, tanto ecografía simple como ecografía Doppler. Vamos a empezar entonces. Vamos a hablar un poco de anatomía testicular, hablar que son dos órganos glandulares de forma ovoidea, aplanados por los lados. Cada testículo está unido en su parte inferior y posterior al escroto. Existen apéndices testiculares que son una pequeña situada por encima del testículo en un 20% de los individuos y se identifica cuando se agranda y se incrementa el líquido testicular, ¿no? Que son variantes anatómicas, básicamente. ¿Cómo se ven los testículos por ecografía? Son dos glándulas ovoides, homogéneas. En el centro tienen esta zona que se conoce como mediastino. Los dos se encuentran al mismo nivel, localizados en la bolsa escrotal, salvo que no se encuentren en la bolsa escrotal, se encuentren ya sea en el conducto inguinal o en la cavidad abdominal, ya que esto se conoce como criptorquía. Después, lo normal es ubicarlos a ambos en la bolsa escrotal, ¿no? Ambos tienen esta membrana que se ve hipoecogénica, que vendría a constituir la albuginia. La albuginia es una capa importante de los testículos que va a delimitar su contorno, su borde, ¿no? Este es un corte longitudinal y este es un corte transversal de ambos testículos. Aquí podemos visualizar el testículo en forma longitudinal, ¿no? Donde hay una pequeña cantidad de líquido que puede rodear ambos testículos, pero este es pequeño, no llega a constituir un hidrocélico en sí, sino es una banda ecogénica, anecoide, de líquido, ¿no? Y algunas veces se puede encontrar esas pequeñas calcificaciones que son las llamadas perlas escrotales cuando están por fuera del testículo. Cuando están por dentro del testículo pueden ver esas pequeñas ecogenicidades puntiformes que se conoce como microlitiasis testicular, que en sí no representan una patología ni las calcificaciones intratesticulares ni las extratesticulares representan una patología en sí, son hallazgos nada más. Lo que sí se ha tratado de relacionar o mencionar en algunos artículos es que la microlitiasis intratesticular en algunos casos está relacionado con neoplasias testiculares. No se sabe por qué se forma esa microlitiasis testicular. Algunos postulan que son procesos infecciosos virales, otro que es una secuela de TB. En sí no hay una causa específica. Lo que sí ha estado, también está en duda de que si esta microlitiasis testicular puede producir neoplasias con el tiempo. Lo que se hace actualmente en los protocolos o las guías es que cuando encontramos microlitiasis testiculares hacer seguimiento al paciente en el tiempo, sobre todo cuando estas microlitiasis las encontramos en niños. Entonces eso nomás hay que decir. Pero después estas microlitiasis por fuera son la mayoría de veces calcificaciones de apéndices testiculares que han ocurrido a lo largo del tiempo, secuelas simplemente de una infección. La anatomía, ya ustedes más o menos deben conocer la anatomía de los testículos. Se tiene una glándula testicular en el cual se encuentran tabiques y septos que dividen a los tubos efiníferos. Todos esos convergen en la red de testis para finalmente ir hacia el epidídimo, cabeza del epidídimo, cuerpo y cola del epidídimo y finalmente terminar en el conducto deferente. El epidídimo es una parte del testículo que se divide en cabeza, cuerpo y cola, ¿no? Y que está adyacente generalmente al epidídimo, ¿no? Que es parte de la red de testis. Acá vemos la cabeza del epidídimo, todo eso es la glándula, el testículo en sí, y aquí vemos la cabeza del epidídimo. Este es la cabeza y este es el cuerpo y la cola del epidídimo. Fácilmente, ustedes se pueden ver, es fácilmente identificable por ecografía. Dentro de la vascularización, pues tiene una rica vascularización dependiente de varias arterias, la arteria testicular, la arteria epidimaria, la arteria cremastérica, la arteria diferencial, entonces que irrigan al testículo, ¿no?
Algo que sí debe ser de importancia y que ustedes deben saber es que el testículo izquierdo tiene un drenaje venoso directo hacia la vena renal. Esto es algo que ustedes deben conocer. ¿Por qué es importante eso? Porque cualquier neoplasia, compresión a nivel de la riñón izquierdo, de la vena renal, va a repercutir sobre el testículo izquierdo, a diferencia del testículo derecho que tiene un drenaje diferente al testículo izquierdo. Como ustedes pueden ver, prácticamente es una vena que drena directamente hacia la vena renal y tiene un recorrido largo. Entonces, cualquier tumor, neoplasia intraabdominal puede comprimir esta vena renal y generar un hinchazón, un edema, o un retorno venoso anómalo, incluso una un varicocele, ¿no? Que constituye una dilatación de las venas del riñón, del testículo izquierdo. Entonces, esta peculiaridad, digamos, o esta forma de drenaje del testículo izquierdo lo va a hacer más proclive a formar eh, varicoceles. Las dimensiones del testículo son variables, más o menos van de 4 a 5 centímetros de longitud, por 2 a 3 centímetros transverso y 2 a 2.5 centímetros de ancho. Volumen de 15 a 20, pared escrotal de 2 a 8. El epidídimo, dependiendo si estás en la cabeza, cuerpo y cola, tiene sus dimensiones. Esto no es muy... ¿Qué es lo importante acá saber? ¿Por qué nos están representando eso? Porque esta ya es una ecografía Doppler testicular. En la ecografía Doppler testicular lo que vamos a representar, bueno, esta es de la arteria, perdón, esta es de la arteria, todo esto es de la arteria. Generalmente no nos interesa mucho el flujo del testículo, de evaluar por ecografía. Lo que sí nos interesa en el testículo es saber si hay flujo o no hay flujo. Porque así como ven ustedes esto, es la arteria que irriga el testículo. Esta en algún momento puede rotar sobre su eje y producir lo que es la famosa torsión testicular. Y obviamente pues no va a haber una irrigación adecuada al testículo. Entonces el Doppler nos sirve para ver si hay irrigación al testículo. No nos interesa tanto el flujo, cuánto de flujo hay, si hay un flujo alto, bajo, de alta resistencia, de baja resistencia. Lo que nos interesa es que haya flujo al testículo. Si no hay flujo, obviamente estamos ante una torsión testicular, que es una urgencia quirúrgica. Lo otro es ver la parte venosa, que es el famoso varicocele. ¿Qué son los varicoceles? Pues no son más que varices dentro de la irrigación venosa testicular. El plexo pampiniforme, generalmente, obviamente que es mayor en el izquierdo, por esa forma de irrigación de drenaje venoso del testículo, esa peculiaridad es más frecuente en el izquierdo que en el derecho, y está relacionado con la inestabilidad cuando hay varicoceles de largo tiempo. No son más que dilataciones varicosas en la región paratesticular, más o menos 2 a 3 venas dilatadas, de más o menos 2 a 3 milímetros dilatadas, y que tiene un incremento a la maniobra de Valsalva, o sea, cuando hacen esfuerzo. Causas del varicocele: incompetencia valvular de la vena testicular, trombosis de la vena renal, y les expliqué por qué. Hay neopatías metastásicas, sobre todo a nivel retroperitoneal, o neoplasias retroperitoneales o pélvicas. La evaluación ecográfica de un paciente con varicocele lleva no solo a diagnosticar el varicocele, pero también a analizar la anatomía peritesticular, y por ello se debe hacer con traductores de alta resolución. En posición de decúbito, dorsal y de pie, debemos pedir que el paciente haga una maniobra de Valsalva y debemos estar en capacidad de hacer más o menos de 3 venas dilatadas de más de 2 milímetros de diámetro, o una vena de más de 3 milímetros de diámetro. Entonces, esto es lo que les decía, miren, ¿ve? El varicocele no es más que una dilatación de las estructuras venosas. Se produce más en el izquierdo porque como ustedes pueden ver, tiene un drenaje recto, no hacia la vena renal, mientras que el del derecho viene directamente en una vena cava inferior, ¿no? Esta es la importancia. A veces puede ocurrir que hay un daño a nivel de las válvulas y produce dolor. El varicocele puede ocasionar dolor, irritación y hinchazón del testículo izquierdo, dependiendo del grado. Aquí están los grados: grado subclínico, grado pequeño, grado mediano, daño grande. En el grado subclínico, lo del varicocele es no palpable y no visible y solamente diagnosticable por ecografía escrotal, por ecodoppler. Básicamente lo que tienes que hacer es pedir una ecografía Doppler.
una venografía, que eso ya se ha dejado mucho de lado y que es descubierto bien casualmente o como parte de examen diagnóstico de infertilidad por investigación de causa de diseminación del volumen testicular. Varicocele de pequeño grado solamente es palpable con maniobra de Valsalva y haciendo de tamaño pequeño y no visible. En el grado 2 es palpable con el paciente de pie sin necesidad de la maniobra de Valsalva y de tamaño moderado visible a simple vista. Y el grado 3 ya es un varicocele mucho más grande, visible a simple vista. Desde el punto de vista de ecografía, nosotros decimos que es un varicocele normal, pequeño, moderado, grande, dependiendo del diámetro de las venas a nivel del testículo. Si tiene de 2 milímetros, de 2 milímetros, 0.5 a 4, de 4 a 5 y mayor de 5, decimos el grado. Y en la maniobra de Valsalva, dependiendo su dilatación, hacemos el grado también, ¿no? También, pues, y este es el varicocele, miren. Encontramos a nivel paratesticular estas dilataciones venosas, ¿no? Vemos como un panal de abejas, medimos y debe tener unos 3 milímetros. Y cuando pedimos que el paciente haga la maniobra de Valsalva, pues se va a llenar, digamos así, de color todas las estructuras venosas. Vemos el grado de reflujo y también eso nos sirve para ver el grado de varicocele. A veces los varicoceles pueden ser intratesticulares, en este caso la gran mayoría son extratesticulares, ¿no? En varicocele marcado, con flujo Doppler presente, con reflujo presente. Aquí otro varicocele, este es sin Doppler y este es con Doppler, ¿no? El grado de reflujo que tiene es muy alto. Y a veces estos varicoceles, sobre todo el del lado izquierdo, puede ser por una masa renal izquierda, ¿no? Entonces, siempre cuando hagamos diagnóstico, sospechemos de un varicocele o tengamos un varicocele como diagnóstico, no olviden pedir algún estudio del riñón izquierdo, sobre todo el riñón izquierdo, porque puede haber una tumoración o algo que lo esté comprimiendo, como también pueden ser ganglios, ¿no? En este caso es un varicocele, un tumor renal izquierdo que tiene como consecuencia un varicocele izquierdo. El otro que podemos evaluar con ecografía son los traumas escrotales, no un traumatismo del escroto o testicular, no hay, vamos a encontrar hematomas, hidroceles y hematoceles. Los hematomas pues son colecciones de sangre dentro de la cavidad escrotal, ¿no? Puede ser intratesticular o extratesticular. Normalmente lo que vamos a ver en hematomas intratesticulares son hipoecogénicos, que, ojo, pueden ser confundidos con un tumor testicular cuando el paciente quizás no notó el trauma o fue un trauma muy leve y siente dolor, a los días pide una ecografía y se puede ver una lesión intratesticular que a veces puede ser confundida con un tumor. Hay que tener mucho cuidado con eso. Traumas también del epidídimo, pues en colecciones hemáticas a nivel del epidídimo. Los hidroceles no vienen a ser más que el acúmulo de líquido. Ese acúmulo de líquido puede ser postraumático, puede ser no traumático también, en el caso de los niños, por ejemplo. Normalmente hay una pequeña cantidad de líquido dentro del testículo que puede ser de 1 a 2 centímetros cúbicos, pero ya cuando rebalsa eso ya se considera un verdadero hidrocele, ¿no? Hidrocele con cristales de colesterol dentro, a veces presenta septos y calificaciones cuando este hidrocele es de aspecto inflamatorio, puede ser de pequeño volumen o de gran volumen. Hay hidroceles que son de causa idiopática, por ejemplo en los niños generalmente se espera hasta al año de edad a ver si este hidrocele se puede reducir. Y los hematoceles son similares a los hidroceles, son colecciones complejas que separan las capas visceral y parietal de la túnica vaginal. Al igual que los hematomas, son muy ecogénicos, se vuelven más complejos y más hipoecoicos. En ellos encontramos el antecedente trauma, ¿no? Acá está el testículo, miren, totalmente abollado, con sangre alrededor, ¿no? La sangre es más hiperecogénica, densa, o parece una tormenta de nieve. Igual acá, un trauma intratesticular con bastantes hematomas dentro, sangre alrededor.
En cuanto a las injurias, es necesario diferenciar en el testículo si es fractura o es una ruptura, porque tienen manejos diferentes. ¿Qué es una fractura y una ruptura? Básicamente, cuando la diferencia entre una y otra está en el daño a nivel de la capa albugínea. Esa capa que envuelve al testículo se llama albuginia, ¿no? Que les había mencionado, que es la capa que envuelve al testículo. Cuando hay una fractura, generalmente la lesión es, o sea, cuando hay un trauma testicular, si hay daño a nivel de la albuginia, se llama ruptura. O sea, si la albuginia está rota, se llama ruptura. Y si solamente está dañado, digamos, contusionado, hay una pequeña dilatación dentro del intraarticular, pero la albuginia está conservada, se llama fractura. Ya esa es la diferencia entre una y otra. La fractura es intratesticular y la ruptura es con daño a nivel de la albuginia. Las fracturas son de tratamiento quirúrgico, las rupturas son de tratamiento quirúrgico, mientras que las fracturas son de observación nada más. Entonces la ruptura es cuando hay daño a nivel de la albuginia, ¿no? A nivel de la albuginia. Acá hay por ejemplo, una ruptura testicular, daño a nivel de la albuginia, parte del parénquima incluso sale hacia la cavidad extratesticular. No hay lesiones, puede haber alteración de flujo también cuando esa ruptura compromete la vascularidad. ¿Alguna pregunta acá?